Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante, respondiendo a una pregunta que me habéis dejado. Una persona que tiene un Volkswagen Golf 4 TDI y que, bueno, le ha cambiado el turbo por uno reconstruido. Porque el que llevaba el motor, pues ya le estaba consumiendo aceite y tiraba humo azul por el escape. Pero después de cambiarlo ha notado que ya no tiene la misma fuerza el motor que antes. Y ha cambiado manguitos de vacío y ha cambiado también el manguito que va del intercooler al turbo y sigue todo igual. Y pregunta a ver de qué puede ser. Vamos a ver. Es que dependiendo de a quién ha comprado el turbo reconstruido. Os digo esto porque no siempre hay que comprar al que lo vende más barato, porque ya sabéis que los cartuchos del turbo no tienen la misma calidad unos fabricantes que otros. Pero es que no solo varía ya la calidad, varía hasta la forma de las aspas. Luego también, como digo, dependiendo también de los acabados, del material, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es importante cuando hagáis esto, contratar, digamos, o comprar a una empresa que sea solvente, que ofrezca calidad. Es de hecho muy importante. Fijaros que nosotros trabajamos con una empresa, no le voy a hacer publicidad, pero, a ver, ofrece calidad. Pero en cambio, ya nos ha pasado alguna vez, por ejemplo, bueno, sin ir más lejos, esta semana, este turbo que veis ahí está montado en una Opel Zafira 1900 CDTI de 120 caballos. Había roto el turbo, bueno, pedimos un turbo reconstruido. Pero resulta que nosotros también comprobamos que no tenga holgura, porque alguna vez hemos detectado que tenía demasiada holgura el turbo nuevo y lo hemos echado para atrás y luego nos lo han traído ya bien equilibrado y demás, que a veces pasan estas cosas, ¿vale? Pero aquí, por ejemplo, el problema que ha habido es que notábamos que le faltaba potencia al motor. Entonces, claro, hemos comprobado todo y nos hemos dado cuenta que es que el problema venía del propio turbo y se lo hemos mandado de vuelta. Y nos lo han vuelto a mandar el turbo y nos han dicho que sí, que había un problema, que no habían calibrado bien el actuador del turbo, lo que es el pulmón, ¿vale? Ya nos lo han traído bien calibrado, como digo, lo hemos instalado y ya funciona perfectamente, ¿vale? Por eso, ya digo que, a ver, cuando compréis turbos reconstruidos, mirar un poco, incluso os diría, si compráis por internet, mirar un poco de opiniones y demás, ¿vale? Sobre algunas, porque hay empresas, como digo, que ofrecen calidad y otras no tanto. Y a veces, pues claro, por buscar el más barato, lo barato puede salir muy caro, ¿vale? Bueno, aquí os dejo este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.